Bueno, continuamos. Nos quedamos, bueno, con la eudaimonia. Vimos también ya en la clase pasada, referimos a qué se refería. Y nada más para terminar, repasemos también o recordemos que la obra más famosa de Aristóteles fue Ética a Nicomaco. Nicomaco era su hijo y en esta obra utiliza Aristóteles mucho este concepto de eudaimonia como sentido de felicidad, de plenitud, de excelencia o supremo bienestar. Y refiere la consecución del bien más elevado que es el fin por sí mismo, es decir, no un medio para lograr otro fin, para este autor de las acciones humanas siempre de acuerdo a la razón. No sé si se haya entendido. En Ética para Nicomaco utiliza mucho este término de eudaimonia en el sentido de felicidad, plenitud, excelencia o supremo bienestar. Dice, la consecución del bien más elevado, que es el fin por sí mismo. Es decir, que no se vale de otros medios para alcanzar sus fines o sus metas. Entonces, para este autor también las acciones humanas siempre deben de ir de acuerdo a la razón. Para este autor, siempre las acciones humanas, todo lo que hagamos o lo que digamos o lo que dejemos de hacer, debe de ir de acuerdo a la razón, debe de ir fundado. Nuestros hechos deben de estar fundados. ¿Por qué los hicimos? ¿O por qué lo dejamos de hacer? Debe tener una explicación lógica. Si voy a trabajar, debe tener una explicación, ¿no? En primera, pues tengo necesidades económicas, en segunda, me gusta lo que hago. Si no lo hago, también debe tener una explicación lógica. Tal vez no tengo necesidad porque tengo suficiencia económica y tampoco me gusta. Y es válido, ¿no? A veces siempre es muy fácil señalar las acciones de terceros y creo que eso lo hacemos todos, nos pasa a todos porque también somos humanos, ¿no? Y es naturaleza humana. No digo que ustedes lo hagan, a lo mejor voy a poner ejemplos con las personas que yo conozco, incluso hasta conmigo. A veces señalamos las acciones de los demás, pero siempre hay que preguntarnos por qué. Y como todos somos diferentes, ellos van a tener una explicación que quizá no sea suficiente para nosotros. Nosotros podemos tener la explicación de por qué hacemos lo que hacemos y tal vez no sea suficiente para los demás, porque todos somos seres diferentes. De esa alma que hablaba Aristóteles también, que todos poseemos un alma y que esa alma es diferente, por esa misma alma, por esa misma potencia que nos mueve y que es diferente en todos y cada uno de nosotros, es que vamos a tener siempre explicaciones diferentes para todos. Lo único que es similar que vamos a hacer todos los seres humanos es que vamos a utilizar esa capacidad de pensar que tenemos. Pero aún así esa capacidad de pensar que tenemos va a ser diferente para todos. Lo único que debe ser igual son las ciencias exactas. De ahí nosotros podemos dar explicación de cualquier fenómeno a nuestro entender, a nuestro comprender. Uh-huh. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran abonar? ¿No? ¿Nada?
Bueno, entonces continuamos. Nos referimos también y posteriormente a Descartes. Y de este dijimos que es considerado el padre de la filosofía moderna y de sus principios de filosofía. Este filósofo racionalista también va a defender la existencia de las ideas innatas, la autonomía de la razón, a la que considera dotada de una luz natural, y apuesta por el método científico como el único camino para llegar a la verdad. Descartes va a partir de la duda para llegar a la verdad. La duda para él va a ser el punto de partida y de llegada para llegar al conocimiento. Entonces, lo interesante de Descartes aquí, o lo que vamos a rescatar, es que para él se utiliza la duda como método de conocimiento, utiliza la duda metódica. La duda metódica, así se llama, porque utiliza a la duda como método para adquirir conocimiento. Entonces, repito, Descartes parte de la duda como método para llegar a la verdad y dice, porque este es el único camino para dejar atrás los prejuicios que acompañan al ser humano y que dificultan el acceso al conocimiento verdadero. Así, para él solo podrá afirmarse que algo es verdadero cuando ya se tenga en la mente claro y distinto y que no exista duda alguna sobre su evidencia. Y conceptúa a la duda también como algo universal, metódica, teorética, y así la duda de todo lo que hay, de todo lo que existe en el mundo, de todas las cosas que nos rodean, de los sentidos mismos, incluso de las matemáticas. Él llega a la conclusión de que solo Dios está libre en primer momento. En primer momento llega a la conclusión de que solo Dios está libre de toda sospecha. Elimina la hipótesis del genio maligno, tal vez del diablo, y hace la perfección de Dios. Uh-huh. Ahora, Descartes, a través de su método, genera una primera verdad evidente. Primero, repito, primeramente él también llegó a la conclusión de que solo Dios estaba libre de duda. Pero a través de su método descubrió que eso no era cierto y que lo único que estaba libre de duda era de que estaba dudando. Por eso decía la clase pasada que de lo único que no se puede dudar es de la duda, de que existe duda. De todo lo demás, de todo, en absolutamente todo lo demás, se puede dudar. Pero de lo único que no se puede dudar es de la duda. Porque aún si dudáramos de la duda o dudáramos de que estamos dudando, estaríamos dudando. Entonces, de lo único que no podemos dudar es de que dudamos, lo que demuestra la existencia de un ser pensante, es decir, del cogito. Les dicté un enunciado, una frase, una premisa del cogito ergo sum. Lo que se resume en la frase cogito ergo sum, que es: primero pienso, luego existo. Y dice, es posible que no exista una extensión o un ser divino en el cielo. A esa conclusión llegó Descartes con su método de la duda. Dice, es posible que no exista una extensión o un ser divino en el cielo,
pero de lo que no cabe ninguna duda es de que existe una sustancia pensante, es decir, nosotros. ¿Alguna duda hasta aquí? Después de esto, fuimos con funciones de la filosofía. En esas es en donde debí ahondado un poco más y solo las di de manera muy, muy general. Vamos ahondando una por una y vamos a ir poniendo ejemplos de cada una también para que quede un poco más comprendido el tema. Funciones o ramas de la filosofía. La primera que vimos fue la cosmovisiva o la de concepción del mundo. Aquí dice, ¿sí ven la pantalla que aparece? Dice, su propósito es entender y explicar de manera racional lo que ocurre con la naturaleza. Es una concepción de máxima generalización porque trata del hombre en relación con el mundo. Aborda los eternos problemas del mundo y del hombre, su origen, su desarrollo, el sentido de la vida, la cognoscibilidad del universo, su infinitud, la razón de la existencia del hombre, de la vida, de la muerte, etc. ¿A qué se refiere? ¿Cómo le entienden esto? Un ejemplo de esta función, ¿qué sería? Siempre son todas aquellas preguntas que nos hacemos desde siempre, desde toda la vida. ¿Cómo existió el universo? Exactamente. Exactamente, a eso se refiere esta función. Todas las preguntas que nosotros realicemos encaminadas a explicar de manera racional lo que ocurre en la naturaleza tienen que ver con esta función filosófica. Por eso dice, trata de los eternos problemas del hombre y del universo, de su origen, desarrollo, sentido de vida, universo, infinitud, existencia, vida, muerte. ¿Por qué morimos? Creo que a muchos nos gustaría ser inmortales, ¿no? A muchos nos aterra el hecho de que tengamos que morir. A muchos nos aterra el hecho de que yo no quiero morir o yo tengo miedo de morir. Cuando nos ponemos así a pensar, ¿no? O cuando nos enteramos de alguien cercano que fallece y hacemos como que esa conciencia de que pues caray, todos tenemos que morir, pero ¿por qué morimos? Yo no quiero morirme. Y a veces nos da terror, yo lo he hecho, no sé qué sea mejor, si que me encierren y me echen mucha tierra o que me quemen, ¿no? No sé si todavía duela. Son muchas preguntas, ¿no? Duele. ¿Podemos sentir algo de dolor cuando ya estamos muertos? Tal vez. O muchas preguntas, ¿no? Que uno resucita. No todos, a lo mejor hay. Y también se genera ese miedo, ¿no? Y si después despierto y ya estoy ahí encerrada y con mucha tierra y qué va a pasar. A veces son temores quizá locos, ¿no? O preguntas tontas que uno se hace, pero se las hace, ¿no? O también cuando la vida nos preguntamos, ¿cómo Dios nos hace tan perfectos, ¿no? Un bebecito. ¿Cómo es que cabe un bebecito o dos bebecitos en un vientre? ¿Cómo es que los animalitos también tienen dos o tres crías? Yo creo que todas esas preguntas en algún momento todas no las hacemos. ¿Por qué llueve? Decía el compañero. ¿Por qué el azul del cielo? ¿Por qué los mares y por qué los ríos? ¿Por qué es diferente el agua? ¿Por qué las montañas? ¿Cómo se hicieron las montañas? ¿No?
¿Cómo se hicieron las montañas? Bueno, por deformaciones de la Tierra, eso ya está explicado. ¿Por qué algunas son volcanes? ¿Por qué otras no? ¿Por qué tienen el nombre que tienen? ¿No? ¿Por qué el universo, no sé cuántos universos hay, o si somos los únicos en la Tierra, o por qué si evolucionamos supuestamente del mono, que es la teoría que se tiene más aceptada, la de Darwin, la evolución humana, por qué no hubo otros monos que siguieron evolucionando, ¿no? O como la pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina. Esas preguntas que van encaminadas a dar una explicación racional de lo que ocurre a nuestra naturaleza, del origen del hombre, del origen del mundo, de la vida, de la muerte, de la existencia, a eso se refiere la cosmología o la cosmovisiva o concepción del mundo, así se le llama. Entonces, la siguiente, bueno, hasta aquí con esta ya no tienen alguna duda, ¿no? Seguimos avanzando. La siguiente tenemos la epistemología. Epistemología. Aquí nos dice, investiga tipos de conocimiento que tenemos, las condiciones de adquisición y crecimiento del conocimiento. ¿Cómo lo entienden ustedes? Dice, investiga tipos de conocimiento que tenemos, las condiciones de adquisición y crecimiento del mismo. Para empezar, la epistemología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico, su naturaleza, sus posibilidades, sus alcances, sus fundamentos. Tipos de adquirir conocimiento, ¿a qué se refiere? Tenemos verdades, tenemos creencias. Para que nos entendamos un poquito más, la epistemología va a estudiar las circunstancias históricas, psicológicas, sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento científico y los criterios por los cuales se justifica o no se justifica el conocimiento. Es decir, va a precisar, por ejemplo, va a usar conceptos tales como la verdad, la objetividad, la realidad, la justificación. Algunas preguntas que podemos realizarnos o que pretende, mejor dicho, responder la epistemología son las siguientes para que vayamos entendiendo exactamente a qué se refiere. ¿Qué conocemos? ¿Qué sabemos? Por ejemplo, de la existencia del universo. De la existencia del universo. ¿Qué sabemos nosotros de la existencia? Bueno, mejor dicho, ya ni hablemos del universo, del mundo. ¿Qué sabemos nosotros de la existencia de la Tierra? A ver, yo les pregunto, ¿qué saben ustedes de la existencia del planeta Tierra? ¿Qué saben ustedes?
Ujú. Sí, está bien, compañero, gracias. Para complementar, quiero la opinión de otra persona, o mejor dicho, que otra persona conteste esa pregunta. ¿Qué conoce sobre el mundo, sobre el planeta? No sé, Diego o Leticia o Sandy tal vez pudieran contestarme. ¿Qué conocen sobre la existencia del planeta Tierra? Participen, por favor. ¿Qué conoce? Sandy, ¿qué conoce sobre la existencia del planeta Tierra? Bueno, nadie más quiere participar. Regreso entonces contigo, compañero Guadalupe. ¿Cómo es que tú conoces lo que nos acabas de decir? ¿Cómo es que tú llegaste a conocer o a saber eso? Sí, claro. Ujú. Sí, ok. Entonces, las fuentes de conocimiento, ¿cuáles serían? Ajá. Ahora vamos a preguntar con la siguiente pregunta. ¿Cómo diferenciamos lo verdadero de lo falso? ¿Cómo diferenciamos, por ejemplo, en este de la creación del planeta, muchos dicen que fue por una explosión de dos rocas gigantes, explotó, se fundió y después se enfrió y fue como se formó el planeta Tierra. Si yo le pregunto a un religioso, me va a decir que lo creó Dios, ¿cierto? Que Dios creó el mundo eh, y todos los seres vivos y todo lo que en él habita. Entonces, yo me voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo voy a diferenciar lo verdadero de lo falso? ¿Cómo podemos diferenciar quién tiene la razón? ¿Cómo podemos diferenciar qué es lo verdadero y qué es lo falso? ¿Cómo podemos nosotros saber quién está en lo correcto? Si fue por la explosión de rocas gigantescas o fue porque Dios creó la tierra y el mundo y todo lo que en él habita. Nosotros cómo podemos conocer cuál teoría es la falsa y cuál es la correcta. Nosotros cómo podemos saber eso. Entonces,
ahí mismo nos vamos a preguntar nosotros, ¿cuáles son los tipos de conocimiento? Yo creo que las dos teorías pueden ser válidas, ¿no? Hasta el momento, hasta la actualidad, obviamente, científicamente, la Tierra se creó por la explosión de dos rocas gigantescas, ¿no? Y se conformó una super roca fundida, incandescente, que se fue enfriando con el paso de los millones de años. Científicamente está eso, ¿no? Religiosamente, incluso cuando todos vamos a los catecismos, ¿qué nos dicen? Hasta nos hacen memorizarnos porque eso es parte del examen del catequista o de la catequesis. Que Dios creó el mundo, el cielo y todas las cosas. ¿O no? Entonces, estamos hablando de dos tipos de conocimiento. ¿Cierto? Pues con este ejemplo, quiero dar yo la definición de epistemología cuando dice que investiga tipos de conocimientos que tenemos, las condiciones en que lo adquirimos, en qué condiciones adquirimos un conocimiento en la escuela y en qué condiciones adquirimos otros también, tal vez en casa. Uh-huh. A eso se refiere la epistemología. Y ya esta misma se va a agrupar en otras áreas. Nada más las voy a leer rápidamente. La epistemología se agrupa en 4 áreas centrales, que son el análisis filosófico de la naturaleza del conocimiento y de las condiciones requeridas para que una creencia haga parte del conocimiento, como la verdad y la justificación. Es lo que acabé de decir con el ejemplo hace rato. Le repito, la primera área central en la que se agrupa la epistemología es la siguiente: el análisis filosófico de la naturaleza del conocimiento y las condiciones requeridas para que una creencia sea parte del conocimiento y sea reconocida como verdad y justificación. Eso también se entiende perfectamente con el ejemplo que acabamos de ver. La siguiente área de la epistemología dice: los recursos potenciales del conocimiento y creencias justificadas, como la percepción, la razón, la memoria y el testimonio. Es decir, que nosotros vamos a tener otro tipo de conocimiento cuando nosotros lo estamos percibiendo lo que está pasando, lo analizamos o lo recordamos o bien lo atestiguamos. También es una forma de obtener conocimiento. Por ejemplo, ¿cómo sabes que está lloviendo? Bueno, pues porque vengo de allá afuera de la calle y está goteando, es más, estoy empapado, ¿no? Por eso es que también otra forma de adquirir conocimiento es eso, que nosotros lo percibamos, lo razonemos o seamos testigos de lo que está pasando. Siguiente, la estructura del conocimiento o de la creencia justificada, incluyendo si todas las creencias justificadas deberían derivarse de creencias originales justificadas o si la justificación requiere solo un conjunto coherente de creencias. Es decir, si el conocimiento me lo están dando desde los orígenes, es más, que viene de una teoría, no sé, como las escrituras de la Biblia, que supuestamente narran, no sé si sepan, actualmente se descubrieron otros, ¿cómo se puede decir? Versículos, me parece, que no habían sido como que expuestos. En la Biblia, me parece, hay Biblias de hace muchísimos años, de las primeras, descubrieron otros versículos transcritos de los que nadie tenía conocimiento. Y ya hay, como ustedes también saben, en la Biblia manejan ya otros tipos de cuestiones, ya no son como que los hechos originales narrados por los apóstoles, sino se van como que reformando a beneficio de quién. Todo tiene que ver esto hasta políticamente, ¿no?
de aquellos a los que les conviene a veces darnos a creer algo que no existe. Entonces, a este se refiere. Si deberían derivarse de creencias originales, si el conocimiento debería de derivarse de creencias originales y justificadas, o solo de un conjunto coherente de creencias, es decir, que han sido modificadas de manera supuestamente coherente, pero modificadas. O son creencias originales o son coherentemente después justificadas. Bueno, este es otro tipo de adquirir conocimiento. El escepticismo filosófico es el último, el cual cuestiona la posibilidad del conocimiento y de problemas relacionados, como si el escepticismo fuera una amenaza para nuestro conocimiento común, si es posible refutar argumentos escépticos. Es lo que decíamos hace rato también, para adquirir conocimiento hay que mantenernos un poco escéptico de las cosas del mundo. Esa es también otra manera de adquirir conocimiento. Bueno, todo esto engloba nada más a la epistemología, que repito, investiga los tipos de adquirir conocimiento, las condiciones en las que lo adquirimos, y dice crecimiento del conocimiento, o sea, lo que es falso y lo que es verdadero. A eso se refiere la epistemología, espero no los haya enredado mucho. Simple y sencillamente se refiere a que estudia las diferentes fuentes en las que nosotros adquirimos el conocimiento y las condiciones en que lo adquirimos. A eso se refiere la epistemología. ¿Alguna duda? Bueno, seguimos con ontología. Dice, la ontología se va a enfocar a estudiar el ser. ¿Cómo lo entiende? Dice ontología, estudio del ser. Bueno, puede entenderse como ontología, como metafísica general, y esta va a ser la rama de la filosofía que va a estudiar lo que hay, lo que es, así como las relaciones entre los entes, o la relación entre un acto y sus participantes. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo para que nos quede claro a qué se refiere. ¿Qué ejemplo sería? Podemos hacernos algunas preguntas para entender esta rama. Por ejemplo, dice, estudia el ser por el ser. ¿Qué es la materia? ¿Qué es un proceso? ¿Qué es el espacio-tiempo? ¿Qué propiedades tiene un objeto? ¿Cuántas especies naturales hay? ¿Qué es lo que hace real y tangible a un objeto? ¿Qué es real? ¿Qué no es real? Y otra pregunta, ¿Dios existe? ¿Cuántos universos existen? Entonces, la ontología no se va a referir tanto a la ciencia del ser, sino a las teorías dentro de la ciencia del ser, a las teorías dentro de las ciencias del ser.
Estas teorías ontológicas pueden dividirse en varios tipos según los compromisos o las ramas teóricas de lo que se esté hablando. Dice, estudia el ser por el ser, es decir, todo lo que existe. Estudia, se encarga de estudiar todo lo que es, se encarga de estudiar si existe el mar, por qué existe el mar y por qué es líquido. Si existe un, no sé, un árbol, cómo existió, cómo se formó, por qué el tronco es de ese color, por qué el verde es verde, por qué el rojo es rojo, por qué el agua es, no sé, líquida, por qué no tiene una forma específica, por qué no sé, el cubo tiene caras planas. Se va a encargar de estudiar a los objetos tal cual son, a la materia de estos. Las características, por ejemplo, el hierro es duro, por eso es que puede dar características determinadas dependiendo del objeto que sea. ¿Por qué una caja? Porque también el material del que está hecho la caja, sea de madera, o sea de plástico o de metal, son materiales rígidos, duros, moldeados nada más para que tengan una característica común. A eso se refiere la ontología. Va a estudiar el ser por el ser, el universo. ¿Por qué se creó? ¿Por qué las estrellas brillan? ¿Por qué el ser humano tiene la capacidad de reproducirse? ¿Cuál es la finalidad de la reproducción? Todas esas preguntas que van tendientes a explicar lo que existe y por qué, no por qué existe, sino por qué adoptan características y cualidades específicas y determinadas, a eso se refiere la ontología. No sé si tengan alguna duda. ¿Sí me escuchan? Ok, vamos con la siguiente.